Ok, a ver, la siguiente etapa, pues, que proviene después del realismo, va a ser, perdón, del romanticismo, va a ser el realismo. Ya, el realismo va a ser la etapa siguiente, digamos, subsiguiente, que va a venir después de lo que hemos visto, ¿no? Del movimiento romántico. A ver, una cosa importante sobre el realismo es que va a cambiar toda la perspectiva que se tenía hasta ese momento de lo que es el romanticismo. Ya, entonces para ello voy a hacer una ligera pausa. A ver, ya, como ya lo he mencionado, el realismo está en una contradicción plena. ¿Con qué cosa? Con el romanticismo. Con lo romántico. Claro. Ya. El romanticismo va a estar en una contradicción con el realismo. El realismo va a estar en una contradicción con el romanticismo. Este viene primero, ¿no? Este viene primero. Si vemos, pues, la historia viene así, ¿no? Romanticismo, realismo, ¿no? Y luego va a continuar, van a haber otras cosas más. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Si este planteaba cosas positivas, este negativa. Si él decía que era blanco, aquí se va a plantear negro. Si aquí te decían silencio, y van a decir ruido. ¿Ya? Entonces, recuerden, las corrientes que van saliendo en la literatura, no solo en la peruana, sino en la literatura, van a estar en una eterna contradicción. Y más ahora aún, en este tránsito entre lo que va a ser el romanticismo y el realismo. Y es que acá se tiene una actitud, la bien llamada actitud romántica, ¿no? La actitud romántica. Profesor, ¿qué es esa actitud romántica, no? Es el del hombre contra la naturaleza, ¿no? El hombre que lo puede todo versus la naturaleza, ¿no? ¿Quién va a salir vencedor de este duelo? El hombre, ¿no? El hombre va a ser lo principal, lo más importante, el número uno. El hombre va a poder lograr todo. ¿Y qué más se va a tomar en cuenta? El hombre va a tomar en cuenta la patria, la nación, ¿no? El ideal de patria, el ideal de nación, ¿no? El sentirse identificado con una especie de digamos, territorio, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser peruano, ¿no? El hecho de ser peruano. Eso era lo que buscaba, por ejemplo, Palma, ¿no? Palma con sus tradiciones peruanas, con las tradiciones peruanas, Palma buscaba generar una cosa muy importante, la identidad. Por eso escribía de tal manera, ¿no? Por eso escribía sobre la sociedad limeña, sobre el Perú, sobre las cosas que estaban sucediendo en el Perú. Quería buscar una identidad. ¿Qué es el peruano? ¿Qué nos hace peruanos a nosotros? ¿Por qué debemos sentirnos orgullosos de nuestro Perú? ¿Por qué debemos sentirnos orgullosos de nuestra patria? ¿Por qué? ¿Bajo qué términos, no? Ya. Entonces existe como esta actitud de positivismo, ¿no? No, positivismo no, una actitud positiva. Positiva. Existe el ideal, ¿no? Yo quiero lograr esto, tengo esta idea acá, y eso es posible. Es posible alcanzar esa idea, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a llamar el idealismo. El idealismo. Cuando tú vives
pensando que tus ideales van a cumplirse. Voy a pensar que puedo resolver todo, ¿no? Porque esa es la idea que tengo. Yo tengo la idea de ser un gran profesional, de ayudar a los más pobres, de ser una muy buena persona. Sí se puede. Yo sé que en este mundo es complicado, pero sí se puede. Sí, hay que tener esa actitud, ¿no? Esa actitud romántica, de idealismo, de que sí se pueden lograr las cosas, de que sí podemos encontrar, el hombre sobre todo, nosotros podemos encontrar las cosas, porque nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Y además, cuando nos identifiquemos con otras personas similares a nosotros y formemos una gran nación, una gran república, ahí las cosas van a ser muy provechosas, porque vamos a poder trabajar todos en conjunto. No van a haber peleas, no van a haber pleitos, todos vamos a poder trabajar de la mano. Eso sí, eso es ser idealista, ¿no? Pensar pues que esas ideas van a lograr alcanzarse en algún momento, ¿no? En algún momento. El realismo, como ya he mencionado, va a ir en contra total de todo esto de acá, ¿no? De todo esto de acá. Ya no hay una positividad, ¿no? Hay que ser positivo, simplemente en positivo, ¿no? Ya no va a haber eso de ahí. Ya no se va a pensar en el ideal, ¿no? Ya no hay que alcanzar, ya no hay que pensar en sueños, en ideas, no. Ya no es momento. El hombre o su naturaleza no, el hombre ha perdido esa lucha. No existe patria, no existe nación, no existe una identidad. Profesor, ¿por qué comienza a negar todo el realismo? ¿Por qué? ¿Por qué no comienza a negar todo? Sucede una cosa muy importante para la historia del Perú. En el año 1879, la guerra con Chile. La guerra con Chile. Ya sabemos cómo acaba la guerra con Chile, ¿no? Nosotros la perdemos totalmente. Nosotros la perdemos totalmente. Entonces, a partir de ese desencanto de la pérdida, vamos a poder encontrar con mucha más fuerza lo que va a ser el realismo. Pero, profesor, ¿qué va a hacer el realismo? El realismo va a ser lo siguiente. ¿Qué va a hacer el realismo? Lo vemos por acá. Ahora, el realismo es un movimiento literario, es un movimiento artístico en realidad, que tiene origen en las últimas décadas del siglo XIX. O sea, al final de los 1800, más o menos 1880, 1870, se va a configurar lo que va a ser el realismo en Europa. Van a aparecer nuevas ideologías, ¿no? El liberalismo de Stuart Mill, lo voy a explicar, el positivismo de Augusto Comte y el evolucionismo de Darwin. El liberalismo de Stuart Mill, eso va a ayudar mucho cuando hablemos de la economía. La economía, la actitud liberal, ¿no? de permitir a las gentes hacer lo que les parezca correcto, ¿no? El positivismo de Comte, que va a tener una muy fuerte importancia cuando hablemos del realismo, y pues las teorías evolutivas de Charles Darwin, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin y principalmente esta cosa de la ley del más fuerte. Solo el más fuerte se puede adaptar, el más fuerte se adapta, los más débiles pues van a quedarse relegados y van a desaparecer. El positivismo de Augusto Comte es muy importante. ¿Por qué es importante, profesor, el positivismo de Comte? Porque va a soportar, va a ser la base para que se desarrolle el realismo. ¿Cuál es lo importante de esta filosofía? Augusto Comte decía que, como respuesta también a los filósofos románticos, a los filósofos idealistas, al idealismo alemán principalmente, ¿qué nos decía Comte? Nos decía, no, ya no hay que pensar en el espíritu, en la idea, en el fenómeno, no, ya no. La realidad es lo que importa. ¿Y cómo nosotros comprobamos la realidad? Mediante la ciencia, haciendo ciencia.
Entonces hay que tener cosas objetivas. Ya no pensar en, ay, lo que yo siento yo, lo subjetivo, la actitud romántica, de que sí podemos alcanzar. No, 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 no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a tener una actitud del tipo, ¿de qué tipo? Del tipo científica, objetiva. Ya, yo quiero lograr algo, tengo que aplicar primero una cosa. No, las ciencias exactas como la biología, la química, la física, van a tener mucha, mucha, mucha importancia acá. ¿Cuál es la ciencia máxima para Comte? Para Comte la ciencia máxima del positivismo va a ser la sociología, el estudio de la sociedad. Claro, porque solo en la sociedad vamos a poder encontrar, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué fracasamos como sociedad? ¿Por qué no avanzamos? Ya, eso quién lo va a determinar, la sociología. Hay una actitud muy, muy científica por parte de Comte, que va a ser lo que va a reforzar el realismo. Por algo se llama realismo, viene de lo real. ¿Cómo tú compruebas lo real? Mediante lo científico, porque lo científico es objetivo, es minucioso, es comprobado, tiende a lo real. Esa va a ser, pues, el sostenimiento, esa va a ser la base de lo que va a ser el realismo. Va a surgir, pues, el socialismo, ¿no? Una corriente bastante nombrada por el día de hoy, ¿no? El socialismo, el comunismo, esas doctrinas, porque aterrorizan a algunos. Predominio de la racionalidad. En el romanticismo vimos que existía esta cosa de yo, ¿no? Mi mundo, lo que puedo decir yo, yo como poeta, yo como hombre, yo como todo lo que he vivido, yo como experiencia. Ahora ya no, en el realismo es la razón es lo que manda, ya no el corazón, ya no el sentimiento. La razón es lo que nos va a guiar hacia un buen futuro. La razón va a ser lo que nos va a guiar hacia un gran futuro. Es más, estas ideas van a tener tanta importancia, la idea de producir ciencia, de producir científicos, de tener científicos, va a tener tanta importancia en Latinoamérica que uno de los países que pues está más desarrollado tecnológicamente, que es Brasil, en su bandera de Brasil ustedes pueden ver orden y progreso. Orden y progreso era la máxima de el positivismo. El positivismo planteaba eso, planteaba orden y progreso. Ellos van a estar muy, muy influenciados por el positivismo. Y allí va a ser el cambio, pues, ¿no? En Brasil del siglo, a finales del siglo XIX, va a tener ese cambio bastante brutal, ¿no? Donde pues van a poco a poco comenzar a realizar acciones que van a volver a la sociedad mucho más objetiva, se van a comenzar a producir mucho más ciencia, cosas objetivas. Entonces va a existir mucho este predominio de la razón. Si nosotros queremos llegar a buen puerto, si queremos mejorar como sociedad, tenemos que utilizar la razón, ya no el sentimiento. Igual todos los demás. Por eso les menciono que hay una influencia en positivismo. La temática que vamos a poder encontrar aquí va a ser sobre los problemas económicos y sociales. Claro, ¿dónde sucede todo? Todo sucede en la sociedad, ¿no? Queremos un mejor presidente, aquí tenemos que convencer a la sociedad. Queremos que se acaben los feminicidios, aquí tenemos que atacar a la sociedad, tenemos que cambiar esa actitud. Queremos una mejor educación, tenemos que pedir a la sociedad, no, nosotros, ustedes como alumnos, nosotros como docentes, mejores recursos, mejores medios, mejores métodos pedagógicos, mejores actitudes por parte de los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que pasa, tanto lo bueno y lo malo, se desarrolla ¿dónde? En la sociedad. Pero la sociedad tiene problemas. Bueno, no hay una sociedad perfecta, no hay un mundo perfecto, no hay un país perfecto, no hay una ciudad perfecta. Entonces, ¿qué sucede? Existen estos problemas. ¿Y en dónde vamos a poder encontrar pues, esta exposición de los problemas? Lo vamos a poder encontrar en la literatura. La literatura de este momento, más que todo en Francia, va a tratar sobre estos temas, ¿no? Sobre los temas sociales, sobre los temas de la pobreza económica, sobre los temas de la discriminación social, porque había pues, los ricos y acaudalados pues discriminaban, trataban mal a las personas que no tenían dinero, que no tenían poder, que no tenían pues
todos los beneficios que ellos sí poseían. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la temática sobre los problemas económicos y sobre los problemas sociales, ¿no? Y pues, si es que estamos hablando sobre que la razón tiene que ser lo importante, ya no vas a encontrar en la literatura expresiones o, digamos, textos que hablen sobre cómo yo me siento, sobre qué es lo que es el amor, qué es lo que es la vida, qué es lo que es la muerte. No, ahora vamos a encontrar una descripción objetiva. Tal cual está en el mundo, así tal cual yo lo tengo que poner. Si es que pues existen, no sé, una ciudad que tiene 50 calles y cada calle pues se diferencia de la otra, y yo quería utilizar esa ciudad para tratar de hablar sobre estos problemas que había, tenía que poner tal cual estaba, ¿no? Si en una calle pues había un retrato enorme de, a ver, de un corazón, yo tenía que poner, ¿no? En esta calle, tal cual se llama la calle, ¿no? Ponía la calle X, existe pues un corazón que mide tanto, con tantas proporciones, de tal color, era tal cual, era una descripción objetiva del entorno social. Si yo, por ejemplo, quería utilizar a, no sé, a Mateo, tendría que decir, Mateo usa lentes, esta es morena, igual, ¿no? Si me voy, por ejemplo, con, no sé, con Nicole, esa es trigueña, usa lentes, igual con Garón. Todas sus características físicas, absolutamente todas, las tenía que decir de manera objetiva. No podría decir, ¿no? Sus ojos color caramelo, me endulzan el alma como un abril en verano. No podría tener ese tipo de expresiones, ¿no? Que salen del alma, que expresan sentimientos. No, se va a quitar ese todo sentimentalidad. Los sentimentalitos van a volar, no van a existir cuando hablemos del realismo. Se trata de decir cosas objetivas, reales, tal cuales están en la sociedad, tal cuales nosotros la vemos. Igual, si yo si yo sé que eso es un lapicero, entonces es un poco resbaloso. Yo no podría decir que el lapicero pues es suave, ¿no? O es áspero como una lija, no. Tendría que decir que es resbaloso. ¿Por qué? Porque las manos suelen tener esa resbalosidad. Igual con la tinta, yo no podría decir que la tinta no huele feo, o el plumón de la tinta no huele feo, porque lo hace, porque lo hace. Igual, si por ejemplo vivo en una casa desagradable, no podría pues tratar de disimular que mi casa es horrible con las palabras, ¿no? Diciendo que aquí vive un brujo, o que la casa pues está pasando por un periodo de, a ver, ¿cómo lo ponemos, no? De reconstrucción interna de su espíritu, ¿no? Cosas así, ¿no? La casa está horrible, está sin tarrajear, se está cayendo por pedazos, no tiene techo, cosas objetivas. Descripciones objetivas, era lo que se quería y lo que se tenía que hacer cuando hablamos de realismo. Descripciones objetivas, tal cual estaba, tal cual lo tenías que poner, ¿ya? Y principalmente vamos a tener grandes escritores como Honoré de Balzac y Gustave Flaubert. Balzac tiene una obra muy, muy importante, cuando hablamos a nivel de textos. Él escribe 81 o 91, 81 libros, ¿ya? Y todos estos libros guardaban relación uno con otro, de manera indirecta como de manera indirecta. A toda su obra la llamó la comedia humana. Honoré de Balzac es, no sé si ustedes lo intuyen, pero es un escritor francés. El realismo surge en Francia. El realismo que les acabo de mencionar, todas estas características, surge en Francia. Entonces, Balzac escribe toda una obra de 91 libros que se va a llamar La Comedia Humana. ¿De qué trataban estos libros? Estos libros trataban de exponer, voy a explicar, porque si no se me van a marear un poco. A ver. Balzac es un personaje ambicioso. Como existe este afán de querer decir todo lo que pasaba, describir todo de manera objetiva, entonces Balzac tenía un sueño. Balzac pensaba realizar lo siguiente. Balzac pensaba realizar lo siguiente. Atención por acá.
Balzac va a escribir, como les menciono, La comedia humana. Profesor, ¿la comedia humana es solo un libro? No. Es un conjunto de libros. ¿De cuántos? Más de 90, más de 80, perdón. Más de 80 libros. ¿Ya? Entonces tenía que el libro 1, 2, 3. ¿Por qué profesor escribe tanto? ¿Y por qué a esos más de 80 les va a poner solo un título? ¿Por qué no hacer obras por separado? Porque lo que quería hacer Balzac era atrapar toda la realidad. Era un proyecto totalizante. Quería escribir de todo lo que pasaba. Como en la realidad suceden muchas cosas, como en el mundo objetivo suceden muchas cosas, lo que quería lograr Balzac era atrapar todo, todo. Por eso escribe de tanto. Por eso escribe más de 80 libros, porque quería atrapar todo lo que existía en la realidad, quería atrapar. Porque, piénsalo bien, una novela solo te cuenta una historia en particular. Una historia en particular. ¿No? Una novela, sea la temática que sea, solo atrapa una historia. Van a haber varios personajes, pero siempre hay una historia. ¿No? Una historia. Acá no. Acá no. Esa historia se podía conectar con esta, y esta con esta, y esta con esta, y esta con esta acá. Entonces, los personajes que encontrabas acá podían aparecer acá. O podían aparecer acá, o acá, o acá, y así. Porque así sucede en la vida. Pues no, yo me encontré con... A ver, en mi vida, yo me encontré con Jairo. No, yo me encontré con Jairo. Pero luego, pues, por cuestiones de la vida, Jairo ya no decide continuar en el colegio, y luego, pues, de haber pasado muchos años, me lo vuelvo a encontrar. Vuelve a aparecer. En la novela de mi vida, Jairo, pues, sería este personaje de acá. Un personaje que vuelve a aparecer. Un personaje que vuelve a aparecer. Eso sería Jairo. En la novela de mi vida, Jairo aparece en un capítulo, pero luego aparece en otro. Aparece en el primer libro de mi vida, en la etapa más joven, pero luego aparece en la etapa más madura. Acá tenía 20 años y acá pues tengo yo 40. ¿No? De eso se trataba. De eso se trataba. Eso quería lograr Balzac. Quería tratar de atrapar todo lo que pasaba en la vida, ¿no? Pero en la vida pasan muchas cosas al mismo tiempo. Mientras que nosotros estamos tomando clases, ustedes bien sentados, yo aquí, moviéndome y tratando de explicar esto, miles de niños están muriendo en Siria por esto de las guerras entre Jerusalén y los musulmanes, entre los judeocristianos, los judíos, y pues los musulmanes. En Europa ya se acabó la pandemia. En Estados Unidos la gente está haciendo su vida normal. Nosotros tenemos que seguir estando aquí encerrados. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, profesor, ¿se podía atrapar toda la realidad? No. No. Era un proyecto ambicioso. Balzac va a morir. Balzac va a morir y va a dejar inconclusa su obra. Porque no se puede atrapar toda la realidad, ¿no? No se puede atrapar toda la realidad. Claro, Balzac va a morir, ya no se van a escribir más libros y la realidad va a seguir avanzando. Él no va a ver los cambios, que luego, pues, va a tener Francia, ¿no? Balzac criticaba mucho en sus libros todos los males que había en la sociedad francesa. Cómo se comportaba la comunidad aristocrática, cómo se comportaban los pobres, cómo se comportaban los de la clase media. Criticaba esa actitud, criticaba todos los males tanto económicos y sociales, porque en la Francia de ese siglo, en la Francia del siglo XIX, la gente se moría por tener dinero, pensaban que el dinero era la solución a todo. Pero Balzac, ¿qué nos mostraba? Balzac nos mostraba que los que tenían dinero, los que tenían más dinero, eran las personas que tenían una peor vida.
eran las personas que tenían una peor vida. Vivían en las traiciones, vivían en las infidelidades, vivían en la miseria del alma. Y por el contrario, las personas que tenían menos dinero eran las que más decentemente vivían. Entonces, ¿qué preferías? ¿Vivir decentemente o vivir con mucho dinero? Sabiendo cuáles son las consecuencias, ¿no? Y él pues trataba de explicar, ¿no? Que aún así sabiendo que la vida de las personas de dinero era una vida en la miseria espiritual, estas personas aún querían llegar, aún querían hacerlo. Y nos van a presentar muchos personajes. En una de sus obras más conocidas, el Papá Goriot, o el Tío Goriot, Papá Goriot, lo pueden buscar, es una muy buena obra, Papá Goriot, nos va a narrar el personaje, pues, de Eugene, que sale de una comunidad, pues, no tiene mucho dinero, no tiene dinero. Es más, él piensa que tiene que estudiar, como muchos de ustedes piensan que, ya, voy a estudiar mi carrera de ingeniería. Pues, ¿para qué? Para tener dinero. Porque las personas que tienen dinero viven bien, ¿no? Claro, mira, el dinero te hace vivir bien. Entonces, al igual que muchos de ustedes, que quizá hay muchas de las personas, piensan que estudiar una carrera te va a dar dinero. Y el tener dinero te va a resolver la vida. Pero no. ¿Qué pasa con Eugene? En esta parte, Eugene, pues, él piensa, ¿no? Que estudiando Derecho, para convertirse en abogado, le va a solucionar la vida. Pero luego se va a encontrar con un personaje, que no pertenece a ninguno de estos dos sectores. ¿Por qué? Porque él es un mafioso. Él es un mafioso. Y este mafioso le va a decir una verdad a Eugene, una verdad que duele. Una verdad que duele. Le dice, mira, esforzándote todo lo que tienes que esforzarte, a tus 50 años vas a ganar 25.000 libras, 25.000 francos mensuales. Perdón, al año. En ese tiempo, pues, ¿no? Era como ganar, pues, al año, no sé, 50.000 soles, 60.000 soles. Ya pone, al año vas a ganar 100.000 soles. Esforzándote todo, ¿no? Esforzándote todo el tiempo, ¿no? Haciendo sacrificios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vas a poder ganar, ya. Ganarás, pues, 50.000 soles, ¿ya? Al año. Al año. Pero ¿qué pasa? Te vas a quedar estancado en un punto de tu vida. Te vas a quedar estancado. ¿Sabes por qué? Porque no tienes poder. Porque por encima de ti hay personas que tienen los contactos, que tienen el apellido. Y eso, pues, te va a dejar a ti estancado. Tú nunca más vas a poder crecer. Nunca más vas a poder crecer. Te vas a quedar siempre en el mismo lugar. Tu carrera va a tener un tope. Tu carrera va a tener un tope. ¿Por qué? No es porque no seas capaz, o porque no tengas los recursos, o porque no hagas bien tu trabajo. Simplemente te vas a quedar estancado, porque hay personas que son más poderosas que tú, porque hay personas que socialmente valen más que tú. Le va a pintar esa verdad, esa cruel verdad a Eugene. Y él le va a decir, ¿no? Las personas como yo no se atan a esas leyes. ¿Por qué? Porque no nos movemos en este mundo. Nos movemos en el mundo de la mafia, ¿no? De la mafia. Entonces, yo lo que quiero, lo tengo. Si quiero tal cosa, lo obtengo. Si no quiero, me voy, ¿no? Y no me ato esto acá, no me estanco. Yo lo que quiero, lo tomo. Y tengo los medios para tomarlo. Entonces, no tengo que tener un título, no tengo que tener poder, no tengo que ser, pues, una gran familia, no tengo que pertenecer a la aristocracia para tener todos sus lujos y para vivir cómodamente. No, porque lo puedo hacer. Esa gran verdad, por ejemplo, le va a pintar, pues, este mafioso a Eugene. Y le va a invitar, vente conmigo, vente a trabajar conmigo. Vas a tener todo lo que quisieras. Todo lo que quisieras vas a tenerlo conmigo. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer. Porque yo no me muevo en las leyes de este mundo. ¿No? Pero ¿qué pasa? Eugene, pues, va a primar más su moral, ¿no? Va a decir, yo no puedo ser un mafioso. No, yo no puedo hacerlo. Prefiero
estar, pues, quedar muy bueno, pues, no estancado, ¿no? Y ver, pues, ¿no? Capaz, introduciéndome en estos círculos sociales aristocráticos, voy a poder, pues, ganar algún contacto o casarme con una persona que, pues, tenga mucho dinero y ya, pues, por ahí me amarro, ¿no? Y ya, ¿no? Claro, esa mentalidad pobre de una persona pobre que quiere tener poder, ¿no? Es lo que va a criticar Balzac, ¿no? En toda la obra. Una obra, por eso, muy, muy, muy bella. Léanla si es que pueden. De eso se trataba el realismo, pues, ¿no? De tratar de mencionar todos esos males que existían en la sociedad. Porque, como les mencionaba, ¿no? En ese momento, en la Francia de ese momento, se tenía este pensamiento: el dinero te da poder, el dinero no, el dinero te da poder, no, el dinero te soluciona la vida. Pero ¿qué hizo Balzac? Dijo, no, mira, los aristocráticos, los que tienen más dinero, los que tú piensas que tienen la vida solucionada, son los que peor viven. No, no son las cosas como tal. Quítate ese pensamiento errado de la cabeza, ¿no? Que, pues, el dinero te soluciona la vida. No, eso es una total mentira. Y es tal cual, porque en sus obras, y principalmente en esta acá, va a mencionar, pues, ¿no? Que sí, te presentan a un personaje, Eugene, no le puse su nombre, Eugene, va a tratar, pues, de meterse en el matrimonio de una duquesa, para que la duquesa, pues, pueda darle dinero nada más. Y esta, entre comillas, infidelidad es permitida. ¿Por qué? Porque el duque, el esposo de la duquesa, tenía sus amantes. Y él también podía tener sus amantes, ¿no? Pero eso es lo que no se nos dice, ¿no? Que pues vivían fragmentados, los valores que había en ese momento eran pobres, la sociedad aristocrática estaba podrida,